Maya, y los más grandes tragicomedias de nuestra generación, que son Remy y Candy Candy. Bueno, de ese tipo de caricaturas. Déjenme decirles que no se les considera de los 80 porque llegaron aquí en la década de los 80, pero no fueron creadas en esa época. Originalmente todas estas caricaturas fueron creadas en los 70, pero por la falta de poder trasladar la información, no es tan fácil como ahorita con las redes digitales, que se puede ver hoy el episodio de Dragon Ball Super en Japón y el día de mañana ya está en todo el mundo viral y traducido, ya está doblado. Eso no se podía, entonces tardaban a veces hasta 10 años o 5 años en llegar a otros países, porque había que revisarlos, las censuras, saber si habían pegado, ver si eran buenas para el mercado, cosas por el estilo. Entonces, muchas de estas caricaturas, pues bueno, son incluso más viejas. Aquí me están mencionando La Princesa Caballero, efectivamente, Alfonso, es una de esas. Lo que es La Princesa Caballero es de la misma época en la que salió La Señorita Cometa, Harlock y el Queen Esmeralda, o La Princesa de los Mil Años, son más o menos de esa época, igual que Candy, Remy, Belle Sebastián y muchas de esas caricaturas. ¿Ustedes reconocen lo que son caricaturas de las princesas mágicas, como pueden ser Gigi, Lalabel, que también son de esa época? Estas caricaturas llegaron a México y tuvieron una fama muy buena, pero porque estaban basadas en cuentos regularmente europeos, no eran cuentos japoneses ni mucho menos, pero la animación era japonesa porque eran las casas productoras que lo que hacían eran dar a conocer la historia de otras partes del mundo en su país natal. Posterior a ello fue el primer gran boom de lo que fue el manga y la animación japonesa, donde las historias que ellos generaban las quisieron dar a conocer al mundo exterior. Esto ya se dio en los 90 y fue cuando llegaron aquí a México series como pueden ser... Bueno, hay varias series que ya llegaron directamente a México y de ahí pasaron a Latinoamérica. Un ejemplo, por ejemplo, ya había mencionado a Héctor a Candy Candy. Candy Candy se transmitió en Japón la primera vez el 1 de octubre de 1976. Ay, mira, esa mujer cumple el mismo año que yo. Igual muy només. Y de hecho es bastante vieja si lo consideramos contra otras caricaturas que en este momento se están viendo. Ahora bien, Candy Candy tiene una imagen. Muchas gracias, David, ya acabo de ver tu saludo. Candy Candy tiene una influencia muy fuerte junto con otras caricaturas, bueno, con otras animaciones, como puede ser Mazinger Z. Ese es un clásico. De hecho, es de los primeros animes mecha o mecánicos, así se les considera, que empezaron a invadir ya la cultura latinoamericana. Uno de los puntos, por ejemplo, de Candy Candy, y eso es porque Héctor me pidió que checáramos cuáles son nuestros íconos, o por ejemplo personajes sexys de algunas animaciones. ¿Quién no soñó conocer a Terry Granchester? No, a mí me gustaba más a Anthony. Bueno, Anthony es el niño bonito, el educadito, el güerito con dinero. Mira, tanto niñas, y yo sé que varios niños también se alucinaron con ellos. O querían ser como él. También es esa parte en donde quieres ser o qué quieres hacer con los personajes. Tenían una gran influencia dentro de nuestras personalidades, así de yo quiero ser como él, o yo incluso querían ser como Candy Candy. Conozco a varias personas que realmente les gustaba el personaje y querían ser como ella, tanto hombres como mujeres. Un saludote a Nancy, que también ya nos está escuchando. Y bueno, chavos, si de ese tipo de cuestiones hablamos, pues uno de los primeros íconos sexuales
por así decirlo, que toda generación tuvo en los 80s, es el hombre más fuerte del universo, es el hombre que podía destrozar cualquier roca de un puño, podía saltar, golpear y hacer cualquier cosa con solo invocar el poder de su espada. Este personaje, pues bueno, nos referimos al icónico He-Man. He-Man, para la comunidad no solamente LGBT, sino también para todas las mujeres, era un ícono sexual. Porque de que era el príncipe Adam, para empezar era un príncipe. Segundo, era un príncipe que estaba súper musculoso, muy bien definido, sabroso, rubio, lo que ustedes quieran. Pero al invocar sus poderes, pues yo te decía que tenía complejo de Gogo Dance o algo así, porque se quitaba la ropa y se quedaba en pura tanga. Entonces, era lo curioso, ¿no? O sea, ahorita nos están diciendo que en la película de La Bella y la Bestia se dan un beso, que no sé qué, y este tipo salía desnudo prácticamente y no nos decía nada. Y no solamente él, su hermana Shira era el ícono de cualquier niña. Súper fuerte, súper poderosa, tenía una figura preciosa, esbelta, y tenía la misma fuerza y la misma capacidad que su hermano He-Man. Incluso los enemigos con los que ella peleaba también eran hombres fuertes, musculosos. Realmente era algo que impresionaba a los niños de esa época. Claro, efectivamente. Y podríamos decir que, por ejemplo, en ese aspecto, pues bueno, no solamente había ellos dos de esta casa productora. Teníamos, por ejemplo, también a Breakstar, que era un nativo americano, que tenía musculoso, guapo y que tenía superpoderes. Sí, casualmente sale del estereotipo que todo el mundo veía, lo que son personas blancas, personas caucásicas. Este era un nativo norteamericano. Realmente la historia se enfoca en otro planeta. Chicharrita para los heterosexuales. Ah, sí, y los comadres, si tuviera, claro. Aclaremos el punto. Y no solamente eso, bueno, estas tres caricaturas eran de obvia una casa productora, Filmation, si no me equivoco. Filmation. Y posterior a ello llegaron otros iconos en caricaturas, como pueden ser los Halcones Galácticos. Ellos, junto con los Thundercats, fueron series también norteamericanas que explotaron mucho el erotismo sexual. Si ustedes ven, por ejemplo, los primeros episodios de los Thundercats, pues los Thundercats estaban desnudos. Posterior a ellos se les puso ropa. Esto por la censura, aunque en realidad no son personas, son humanoides que felinos. Pero ¿qué pasó con ellos? También son musculosos, están súper fuertes. Y déjenme decirles que en realidad la invocación de la espada del augurio para llamar al ojo de Thundera es una sublime forma de llamar o de decirles a los televidentes pues lo que es la excitación sexual. No me dejarán mentir, o sea, la espada va creciendo, creciendo, creciendo y llega un momento en que estalla, por así decirlo. Díganme, ¿a qué les recuerda? Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de los Halcones Galácticos, sí, eran personas como biónicas o humanoides mecánicos, bueno, o más bien humanos modificados. Pero ¿qué pasa? Estaban modificados para poder vivir en condiciones del espacio, pero en realidad estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ya no usaban ropa. Si ustedes ven incluso la serie, el único en toda la serie que usa ropa es el Capitán Telescopio. Es el único que trae ropa de civil o algún uniforme, siendo que son policías galácticos. Entonces, ahí por ejemplo podrían ver al enemigo de ellos, el Monstrón, cuando se transformaba. Él pasaba de ser, seguía siendo un hombre guapo, bueno, no guapo, fuerte, macho, musculoso, y se transformaba en un super tipo mega robot, pero seguía siendo super fuerte y todavía como que explotaban más su virilidad de ser algo más macho de lo que ya eran, ¿no? Y tenía a su fiel esclavo, que en realidad su esclavo parecía como si fuera su... ¿cómo lo podríamos decir?
su jotita. Su esclavo sexual. Su esclavo sexual. Pues bueno, podríamos decir que hasta cierto punto. Y por ejemplo, con estos personajes, ¿cuánta gente no imaginó o fantaseó el hecho de poder echarte a uno de ellos o ser uno de ellos? Como me informaba César, que en realidad se usaban este tipo de estereotipos para despertar nuestro lado sexual, y en el caso de los homosexuales era más que quién querías ser o a cuál querías poseer, por así decirlo. Sí, y no solamente ese tipo de caricaturas. Esto ya se ve un poco más reflejado en los 90s, como por ejemplo la serie, lo que es X-Men, la serie animada, también Batman, Superman o Spider-Man. Casi todos los superhéroes icónicos tienen un supercuerpo definido, ya sea un dibujo más estilizado o definitivamente que se tragan todos los esteroides, pero al final de cuentas llaman la atención, con super fuerza, super carisma, cualquier cosa que atraiga mucho a la sensualidad y a la sexualidad de los televidentes. Es un hecho. Y bueno, en esa cuestión, pues ya cuando llegaron las series de Japón, del Oriente, porque no solamente son japonesas, también hay chinas, hay coreanas y demás, el estereotipo que ellos manejan del hombre o de la vistosidad sexual no es por el hecho de que tan musculoso estés, sino de que tan bonito físicamente. Para ellos el hombre tiene que ser una persona finita de rasgos, pero porque así es como ellos lo ven, incluso pues bueno, por sus características físicas. Si ustedes conocen gente que sea oriental, pues bueno, son muy finitos, son muy menuditos, porque para ellos esa es la visión de lo bonito o de lo sexy. Actualmente pues bueno, podemos ver un montón de series, podemos ver un montón de caricaturas de ese tipo, y no me dejarán mentir. Por ejemplo, actualmente la de Dragon Ball, Goku y todos ellos no son unos tipos super musculosos, son artistas marciales y como tales deben de tener un cuerpo definido, sí, pero no son llenos de esteroides ni niños de gimnasio, ni mucho menos. Lo que tienen es que son prácticamente acróbatas, porque las artes marciales te exigen una disciplina física en el cuerpo que te permite hacer cosas como deportes como el parkour, la gimnasia olímpica y cuestiones así son las únicas que te llegan a dar. Y si ustedes ven, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y ven a este tipo de deportistas, ellos no están súper musculosos, y sin en cambio son personas súper fuertes y que pueden hacer muchas cosas que a lo mejor otras personas que van al gimnasio no, pero ellos no tienen la capacidad, por ejemplo, de levantar tanto peso o cosas como la gente que hace pesas. Entonces cuando ellos llega un boom al revés, porque todo lo que conocíamos del Oriente pues eran series como Candy, Sanibel, a lo mucho eran los robots como Mazinger Z, ya nos había dicho César, teníamos Robotech, Voltron, que en realidad Voltron es de allá, Fuerza G se llamó aquí la serie, pero se llamaba Batalla Galáctica, si no me equivoco, la serie originalmente. Todos ellos pues no eran de ese tipo. Ellos explotaban más que nada la tecnología, la astucia mentalmente. Y se dio el gran boom con las series como Sailor Moon, Caballero del Zodiaco, Las Guerreras Mágicas, y empezaron a llegar muchas otras que ya se dividieron en los 20.000 géneros que tiene el manga. Estas empezaron a competir respecto a lo que era la animación americana, y empezaron a llegar animaciones de otros lados que no son tan conocidas, y se dio también ya para los 2000 el boom de series que ya no eran nada que ver con esos estereotipos. Se dan por ejemplo las series como Cat Dog, como Mansión Foster, como A. Arnold, Los Simpsons, que bueno, en realidad ellos empezaron desde los 80, pero llegan a tener un super boom llegando a los 90 aquí en México. Y series de este tipo tenemos también. Hay una serie, bueno, de hecho es una animación. A mí por lo menos la primera vez que la vi me causó un poquito de ruido por el hecho de quién la hizo. Digo, todos conocemos a Stan Lee
alguna vez